Riley Abbott se quedó mirando la pantalla del ordenador, donde un número parpadeaba para indicar la cantidad que había en su cuenta de ahorros. 237,000 libras. El resultado de 12 años de duro trabajo, ausencia de vacaciones y austeridad. Se permitió una sonrisa y bebió un sorbo de café frío. La reunión de la oficina se alargó hasta las 8 de la tarde, pero Riley no tenía prisa por llegar a casa. La única persona que la esperaba allí era su marido, que probablemente estaba tumbado en el sofá todo el día otra vez, mirando ofertas de trabajo pero sin enviar nunca ningún currículum. A sus 40 años, Riley seguía siendo atractiva, aunque a veces notaba arrugas alrededor de los ojos y las primeras canas en su pelo castaño. Los años pasados en las obras de construcción y en los tablones de dibujo no habían sido precisamente propicios para cuidarse. Pequeña, delgada y de rostro curtido, parecía más joven de lo que era, pero el cansancio de sus ojos delataba su verdadera edad. Riley se incorporó a Northumbria Water nada más salir de la universidad y fue ascendiendo hasta ocupar el puesto de ingeniera jefe de aguas. Diseñó sistemas de abastecimiento de agua, presas y vertederos y trabajó en proyectos de irrigación. Sus compañeros la respetaban por su profesionalidad y dedicación, y sus superiores la valoraban por su fiabilidad. Ahora, mirando los números en la pantalla, Riley sentía que había llegado el momento de hacer realidad su sueño de comprar su propia casa. Una casa de verdad, no el estrecho piso del tercer piso de Walker en el que ella y Percy habían estado viviendo en cuclillas durante los últimos 7 años. Percy. Al pensar en su marido, Riley frunció el ceño. Cuando se habían conocido hacía 15 años en un pequeño pub del centro de Newcastle, Percival Nightingale había parecido el epítome del intelectualismo británico. Alto, de rasgos finos, siempre impecablemente vestido, con un ligero acento de Oxford, la encandilaba con historias de sus viajes y planes para el futuro. Decía que estaba trabajando en la creación de su propia empresa de informática, y Riley, que había crecido en una familia de clase trabajadora y lo había conseguido todo por su cuenta, no podía resistirse a esa imagen de hombre de negocios de éxito. La realidad era mucho más prosaica. Percy tenía un trabajo a tiempo parcial como programador, pero nunca permanecía en un mismo lugar más de 6 meses. Siempre encontraba razones para dejarlo. El jefe era un idiota, sus colegas incompetentes o el proyecto poco prometedor. A medida que pasaba el tiempo, los intervalos entre trabajos se hacían más largos y sus ambiciones crecían. Percy siempre hablaba de nuevas ideas para poner en marcha empresas, pero nunca llegaba más lejos. Al principio, a Riley no le importaba ser la principal fuente de ingresos de la familia. Creía que su marido solo buscaba valerse por sí mismo y que su talento seguiría encontrando su utilidad. Pero con el paso de los años, la situación no cambió. Percy se acostumbró a que su mujer pagara las facturas, comprara la comida y la ropa e incluso le hiciera regalos caros por Navidad y cumpleaños. Él mismo prefería gastar sus irregulares ganancias en nuevos artilugios o en quedar con los amigos en el pub. Riley suspiró y cerró la tapa del portátil. Claro que podría haberse comprado una casa antes pidiendo una hipoteca, pero siempre le habían dado miedo las deudas. Crecer en una familia en la que había que contar cada libra le había enseñado a tener cuidado con el dinero. Además, con la precaria situación de Percy, toda la responsabilidad de los pagos habría recaído solo en ella. Pero ahora, con tanto dinero en su cuenta, podía permitirse una casa decente sin préstamo o con una hipoteca mínima durante un corto período de tiempo. Media hora más tarde, Riley ya estaba entrando en su piso y en el de Percy. Como había esperado, su marido estaba sentado en el sofá con una tableta en las manos. La pantalla estaba abierta a alguna tienda online de electrónica. «Hola», se colgó la chaqueta y entró en la cocina. «¿Qué vamos a cenar?»
Percy levantó la vista de su tableta y miró a su mujer con ligera irritación. Creía que ibas a comprar algo por el camino. Riley abrió la nevera en silencio. Leche, restos de pasta de ayer, algo de queso. Sacó la pasta, la pasó a un plato y la metió en el microondas. Podías haberla calentado tú, dijo. Estaba ocupado, dijo Percy. ¿Ocupado haciendo qué? Buscando inversores para mi nueva idea. ¿Te he hablado de la aplicación de seguimiento del agua? Creo que a tu empresa podría interesarle. Riley reprimió un suspiro. Percy le sugería con frecuencia que utilizara sus contactos laborales para promocionar sus ideas, pero nunca le proporcionaba nada concreto, ni un plan de negocio ni un prototipo. ¿Has almorzado?, preguntó, cambiando de tema. Mamá vino y trajo tarta. Riley no pudo contener un gemido. Aldis Nightingale, la madre de Percy, era otro dolor de cabeza. Una señora demacrada, de labios apretados y expresión perpetuamente contrariada, a la que Riley le había caído mal desde el primer día. A ojos de Aldis, su precioso hijo, graduado en una escuela pública y descendiente, aunque lejano, de algún lord, era digno de casarse, al menos con la hija de un magnate industrial. Una chica sencilla de familia trabajadora, incluso con estudios universitarios, no encajaba claramente en sus ideas de partido adecuado. La relación no mejoró con los años. Aldis vivía cerca, en su propio piso, heredado de su difunto marido, y a menudo visitaba a su hijo y a su nuera sin avisar. Constantemente encontraba motivos para criticar a Riley. Riley trabajaba demasiado, no prestaba suficiente atención a su marido, no cocinaba bien, no vestía adecuadamente. Sobre todo, Aldis se indignaba por la ausencia de hijos. A tu edad, yo ya he criado a un hijo, y tú todavía te estás forjando una carrera, le gustaba decir, ignorando el hecho de que Riley mantenía sola a su familia. La propia Riley hacía tiempo que se había resignado a que probablemente no tendrían hijos. Tras varios años de intentos infructuosos, ella y Percy se sometieron a un chequeo y resultó que él tenía graves problemas de salud. Los médicos le ofrecieron un programa de tratamiento, pero Percy lo rechazó, diciendo que no iba a ser conejillo de indias de curanderos. Desde entonces, el tema se ha convertido en tabú en su casa. El microondas zumbó y Riley sacó la pasta caliente. No tenía hambre, pero se obligó a tragar unas cucharadas. Percy ni siquiera pareció darse cuenta de que estaba cenando. Mañana voy a ver a un agente inmobiliario, dijo Riley tras una pausa. ¿Por qué? Percy apartó por fin los ojos del portapapeles. Quiero ver casas. He ahorrado lo suficiente para comprarme algo decente. ¿En tu casa? Percy enarcó una ceja. ¿Desde cuándo nos interesan las casas? Riley notó el «teao», pero decidió ignorarlo. Llevo mucho tiempo queriendo una casa propia. Tú lo sabes. ¿Pero por qué necesitamos una casa? El piso es perfectamente cómodo. Es estrecho, ruidoso, y el tejado tiene goteras desde hace 2 años. El casero solo promete arreglarlo. En una casa propia nos ocuparemos nosotros mismos de esos problemas. Percy refunfuña. Las casas requieren un mantenimiento constante. Es mucho trabajo y gastos. ¿Quién va a hacer todo eso? Yo puedo encargarme, dijo Riley con firmeza. Además, si tuvieras más tiempo libre, ya tengo bastante que hacer, dijo Percy indignado. Que no vaya todos los días a la oficina, como tú, no significa que esté ocioso. Riley no dijo nada. Habían tenido esta conversación más de 1 o 2 veces. De todos modos, mañana veré las opciones, dijo conciliadora. No decidiré nada sin ti. Era mentira, y en algún lugar de su mente, Riley lo sabía. Ya había tomado una decisión. Llevaba demasiado tiempo posponiendo su sueño, comprometiéndose demasiado a menudo. Últimamente, se preguntaba cada vez más si era feliz en este matrimonio. Tal vez un hogar propio sería un nuevo comienzo para ambos, o solo para ella.
A veces, ese pensamiento parpadeaba en algún rincón de su mente, pero Riley se cuidaba de alejarlo. Al día siguiente, Riley se reunió con una agente inmobiliaria, una mujer mayor llamada Tess Pryor, especializada en propiedades en la zona norte de Newcastle. Tess escuchó atentamente los deseos de Riley y se ofreció a estudiar varias opciones. A Riley no le impresionaron especialmente las dos primeras casas. Una era demasiado pequeña y la otra necesitaba una reforma importante. Pero la tercera, cuando Tess detuvo el coche delante de una casa de ladrillo de 2 plantas con un pequeño jardín, Riley sintió que el corazón le latía más deprisa. La casa estaba en el barrio de Gosforth, conocido por sus calles verdes y sus buenas escuelas. La fachada de ladrillo, el tejado de tejas, los marcos blancos de las ventanas, era exactamente como Riley se había imaginado la casa inglesa perfecta. Dentro había 4 dormitorios, un amplio salón con chimenea, una cocina moderna y 2 cuartos de baño. Las ventanas daban a un cuidado jardín con manzanos y un pequeño estanque. Los propietarios se van a vivir a Australia, explicó Tess mientras Riley recorría la casa. Necesitan vender rápido, así que está por debajo del valor de mercado, 290,000, pero están dispuestos a considerar una oferta. Riley hizo cuentas. Le faltaban unos 50,000, pero con sus ingresos estables, el banco probablemente aprobaría una pequeña hipoteca, o podría intentar negociar un precio más bajo. Lo quiero, dijo con firmeza. Tess sonrió. ¿Quiere consultarlo con su marido? No, negó Riley con la cabeza. Es mi decisión. Durante todo el camino de vuelta a la oficina, Riley pensó en la casa. Imaginó cómo amueblaría el salón, qué cortinas colgaría en el dormitorio, qué flores plantaría en el jardín. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente emocionada. Cuando volvió a casa por la tarde, encontró a Aldis. Su suegra estaba sentada a la mesa de la cocina, hablando animadamente con Percy. Al ver a Riley, ambos se callaron. Buenas noches. Riley colgó la chaqueta y entró en la cocina. ¿Ocurre algo? Percival me ha hablado de tu loca idea de comprar una casa, comenzó Aldis sin preámbulos. Me parece una gran irresponsabilidad. Riley respiró hondo tratando de mantener la calma. ¿Por qué? En tu posición, dijo. Aldis hizo una pausa y miró a su hijo significativamente. Cuando Percy está empezando en los negocios, es irracional comprometerse a algo así. ¿Qué negocios? Riley no pudo soportarlo más. Percy no ha trabajado en 6 meses. Está trabajando en un proyecto importante. Aldis estaba indignado. No todo se mide por el dinero que tanto te gusta contar. Mi hijo es una persona creativa, necesita tiempo para realizar sus ideas. Riley miró a su marido, esperando que interviniera, pero Percy estaba estudiándose las uñas en silencio. De todos modos, continuó Aldis, si vas a mejorar tus condiciones de vida, ¿por qué no te mudas a mi piso? Yo podría mudarme a la habitación de invitados y tú podrías ocupar el dormitorio. Sería mucho más económico. Riley se imaginó a ella y a Percy compartiendo piso con su suegra y se estremeció. Gracias por la oferta, pero ya he encontrado una casa que me gusta, dijo con firmeza, y voy a comprarla. ¿Qué quieres decir con voy a comprarla? Intervino finalmente Percy. Dijiste que solo ibas a mirar opciones. Así fue, y encontré exactamente lo que buscaba. No veo por qué tenemos que mudarnos a otro sitio, gruñó Percy. Este piso me viene muy bien. Puede que sí, dijo Riley, sintiendo que la irritación crecía en su interior. Pero yo quiero vivir en un sitio normal, una casa con jardín y sin vecinos detrás del muro poniendo música a todo volumen a las 3 de la mañana. Eres demasiado quisquilloso, resopló Aldis. En mi época, las familias jóvenes agradecían tener un techo, no exigían habitaciones separadas y jardines. En tu época, con un salario medio podías comprarte una casa por 2 o 3 veces tus ingresos anuales, replicó Riley.
Ahora se tarda de 10 a 15 años. Yo he trabajado y ahorrado lo suficiente para permitirme un lugar decente donde vivir. ¿Para ti?, intervino Percy. Has dicho permitírtelo. ¿Y nosotros? Esta no es nuestra casa juntos. Riley vaciló. Realmente pensaba que la casa era de su propiedad, pero no quería admitirlo. Claro que es nuestra, dijo, no muy segura. Es solo que la compraré con mi propio dinero. Con nuestro dinero común, la corrigió Percy. Estamos casados, por si lo has olvidado. Todo lo que tienes es nuestro. Riley pensó en su cuenta de ahorros que había abierto antes de conocer a Percy y en la que había depositado regularmente una parte de su sueldo a lo largo de los años. Su marido nunca se había interesado por sus finanzas, siempre y cuando ella pagara fielmente sus facturas y no le negara dinero para sus necesidades. Probablemente ni siquiera se daba cuenta de lo que ella había ahorrado. Mañana voy a hacer una oferta a los propietarios, dijo Riley, ignorando el último comentario de su marido. Si quieres venir conmigo a ver la casa, estaré encantada. Vas a hacerlo de verdad, ¿no? Percy negó con la cabeza. ¿Sin mi consentimiento? Estoy intentando obtener tu consentimiento ahora mismo, replicó Riley. Pero, sinceramente, aunque te opongas, voy a comprar la casa. He esperado demasiado. Aldis dejó escapar un dramático suspiro. ¿Ves, Percival? Siempre he dicho que solo pensaba en sí misma. Una esposa de verdad habría consultado a su marido antes de tomar semejantes decisiones. Riley apretó los dientes para no decir algo de lo que se arrepintiera. En lugar de eso, sacó del bolso una carpeta con fotos impresas de la casa e información sobre ella y la colocó sobre la mesa, frente a Percy. Toma, échale un vistazo. Es una casa preciosa. 4 dormitorios, un gran salón y una cocina moderna. Puedes utilizar una de las habitaciones como despacho para tus proyectos. Percy cogió la carpeta de mala gana y empezó a mirar las fotos. Su rostro permaneció impenetrable, pero Riley notó por un momento un destello de interés en sus ojos. ¿Cuántas son?, preguntó finalmente. 290,000, pero creo que podemos llegar a 275. ¿Tienes tanto dinero? Percy pareció sorprendido. Tengo 237,000 en mi cuenta. Pediré una pequeña hipoteca sobre el resto. ¿237,000? Percy silbó. Y nunca me lo dijiste. Nunca preguntaste, se encogió de hombros Riley. Además, son mis ahorros de antes de casarme. Seguí ahorrando. Eso no era del todo cierto. La mayor parte del dinero se había ahorrado durante el matrimonio, pero Riley no quería entrar en detalles ahora mismo. Aldis negó con la cabeza. En mi familia, mi marido siempre ha estado a cargo de las finanzas. Es el orden natural de las cosas. Los tiempos han cambiado, replicó Riley secamente. Percy volvió a estudiar las fotografías. Riley se dio cuenta de que se detenía en la imagen de una cocina con electrodomésticos modernos y encimeras de mármol. Tiene buena pinta, admitió por fin, pero sigo pensando que deberíamos haberlo discutido juntos antes de que actuaras. Estoy intentando hablarlo ahora, dijo Riley. He quedado con un agente inmobiliario mañana a las 10. ¿Me acompañas? Percy vaciló. Riley podía ver que le gustaba la casa, pero admitir que ella tenía razón era quedar mal delante de su madre. Necesito pensar, dijo por fin. No hay nada que pensar, intervino Aldis. Es una pérdida de dinero. Puedes vivir aquí o mudarte conmigo sin problemas. Riley ignoró a su suegra y se dirigió directamente a su marido. Piénsalo hasta mañana. Pero que sepas que voy a hacer una oferta a los propietarios de cualquier manera. Esta casa es exactamente lo que estaba buscando. Con esas palabras, salió de la cocina, dejando a Percy y Aldis digiriendo la información. Por primera vez en mucho tiempo, Riley se sintió en control de la situación. No iba a permitir que nadie, ni su marido, ni su suegra, le impidiera hacer realidad su sueño. Riley sintió las llaves de su nuevo hogar tirando agradablemente del bolsillo de su chaqueta.
El sencillo llavero de metal con la dirección grabada le parecía ahora lo más preciado del mundo. No podía dejar de sonreír, ni siquiera cuando se encontraba en medio del tráfico de Scotswood Road, ni siquiera la ligera lluvia que había estado lloviznando durante todo el día pudo aguarle la fiesta. Todo había sucedido sorprendentemente rápido. Había pasado poco más de un mes desde la conversación de aquella noche con Percy y Aldis. Por la mañana, Percy aún no la había acompañado a ver la casa, alegando una importante reunión en línea con un socio potencial. Riley no insistió. Hizo una oferta de 275,000 libras a los propietarios y ellos, para su sorpresa, aceptaron casi de inmediato. Al parecer tenían mucha prisa por mudarse a Australia. El banco aprobó la hipoteca por 40,000 libras en apenas una semana, dado su impecable historial crediticio y sus altos ingresos estables. Todos los trámites se resolvieron en un tiempo récord, y hoy Riley firmó por fin todos los documentos y recibió las llaves de su propia casa. Percy casi no había mostrado interés en la compra este mes. Solo había ido una vez con Riley a ver la casa, y se había mostrado distante, aunque ella había notado que se le iluminaban los ojos al ver el espacioso estudio del segundo piso, con su ventana panorámica que daba al jardín. Pero nunca expresó su aprobación, solo se encogió de hombros cuando Riley le pidió su opinión. «Si te gusta, cómprala». Esta reacción debería haber alarmado a Riley, pero estaba demasiado absorta en el proceso de compra como para prestar atención al extraño comportamiento de su marido. Ahora, pensando en ello en el coche, se sintió ligeramente incómoda. Quizás debería haber insistido más en involucrar a Percy en el proceso, pero, por otra parte, él se había alejado por su cuenta, y si ella hubiera esperado a que él tomara la iniciativa, seguirían viviendo en su estrecho piso. Aparcando fuera de la casa, Riley decidió que esta noche ella y Percy abrirían la botella de champán que había comprado al llegar y discutirían los planes para mudarse e instalarse. Tal vez esta compra fuera realmente un nuevo comienzo para su matrimonio. Mientras subían las escaleras hasta el tercer piso, Riley oyó voces procedentes de su piso. Una pertenecía sin duda a Percy, la otra era femenina, pero no parecía la voz de Aldis. Se quedó inmóvil frente a la puerta, escuchando. «¿Estás seguro de que aceptará?», preguntó la voz femenina. «Siempre lo hace», era Percy, y había una suficiencia en su tono que irritó a Riley desagradablemente. Riley puede hacerse la fuerte y la independiente, pero al final hace lo que yo quiero. Riley frunció el ceño. ¿De qué están hablando? ¿Y quién es esa mujer? Pero 200,000 es mucho dinero, continuó la voz de la mujer. Podría negarse. Mira, Inich. La voz de Percy sonaba impaciente. Tiene más de 230,000 en su cuenta, y acaba de gastarse la mayor parte en una casa. Lleva 15 años en Northumbria Water y tiene un historial crediticio excelente. Conseguir un préstamo comercial a su nombre no debería ser difícil. Riley sintió que se le iba la sangre de la cara. ¿Estarían discutiendo cómo utilizar su nombre para obtener un préstamo? Sacó las llaves y abrió la puerta bruscamente. Percy y la mujer que no conocía estaban sentados en la mesa de la cocina frente a un portátil abierto. Al ver a Riley, se estremecieron e intercambiaron rápidas miradas. «Riley», Percy intentó sonreír, pero le salió poco convincente. «Hoy llegas temprano». «Me he tomado mediodía libre», respondió Riley con frialdad, sin dejar de mirar al desconocido. ¿Quién era? La mujer tenía más o menos la edad de Riley, pero su aspecto era completamente distinto. Pelo rubio cuidadosamente peinado, maquillaje impecable, traje caro. «Esta es Inich Parker», la presentó Percy levantándose de la mesa. «Mi socia. Inich, esta es mi mujer, Riley». Inich sonrió tensa. «Encantada de conocerte. Percy me ha hablado mucho de ti». «Qué raro». Riley dejó el bolso sobre la mesa. «Y nunca te ha mencionado». Hubo una pausa incómoda. Percy fue el primero en romper el silencio.
Inich ya se iba. Estábamos discutiendo algunos detalles de nuestro proyecto. ¿Qué tipo de proyecto? Riley cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Ese para el que vas a pedir un préstamo a mi nombre? El rostro de Percy se tensó. ¿Estabas escuchando a escondidas? Ya había oído suficiente mientras me acercaba a la puerta, y me preguntaba cuándo ibas a hacerme saber tus planes para mi dinero y mi nombre. Inich se levantó de la silla, recogiendo apresuradamente sus papeles en una costosa carpeta de cuero. Supongo que debo irme. Continuaremos esta discusión más tarde, Percy. Riley no se movió. Seguía de pie en el umbral de la puerta, así que Inich tuvo que apretujarse para pasar a su lado. Olía a perfume caro, y Riley no pudo evitar pensar que aquella mujer era exactamente como Aldis había imaginado a la nuera perfecta. Cuando la puerta se cerró tras Inich, Riley se volvió hacia su marido. «Espero una explicación». Percy suspiró y se hundió en su silla. «No es lo que piensas». ¿No lo es? ¿Qué estoy pensando exactamente, Percy? ¿Crees que quiero utilizarte o engañarte? Pero no es así. He estado planeando discutir nuestro proyecto contigo, pero he estado esperando el momento adecuado. ¿Y cuándo sería ese momento? ¿Después de que me concedas un préstamo? Riley, escucha. Percy dio un paso adelante. Sus ojos se iluminaron con ese brillo especial que tenía siempre que hablaba de sus ideas de negocio. Inich y yo tenemos un proyecto increíble. Una aplicación para controlar y optimizar el consumo de recursos en hogares inteligentes. Imagínate, el usuario puede ver en tiempo real cuánta agua, electricidad y gas consume cada electrodoméstico de la casa y obtener recomendaciones sobre cómo ahorrar dinero. Ya hemos desarrollado un prototipo, tenemos inversores potenciales, pero necesitamos capital semilla para lanzar una versión beta y una campaña de marketing. ¿Y han decidido que yo les proporcione ese capital? Riley negó con la cabeza. ¿Sin consultarme? Iba a consultarlo, objetó Percy. Solo quería asegurarme de que primero se resolvieran los detalles. ¿200,000 es un detalle sin importancia? Riley, es una inversión, no un gasto. En un año o dos, recuperaremos ese dinero con intereses. No tienes nada de qué preocuparte. ¿Cómo con tus 5 o 6 ideas geniales anteriores? Riley no pudo contener el sarcasmo. ¿Recuerdas la plataforma de viajes online? ¿O un servicio de reparto de comida ecológica? ¿O una aplicación para compartir servicios entre vecinos? Sacaste dinero de nuestro presupuesto familiar para cada uno de esos proyectos y ninguno de ellos aportó ni un céntimo de ingresos. El rostro de Percy se ensombreció. Eso es diferente. Inich y yo tenemos un plan de negocio, una estrategia de marketing. Todo está pensado. ¿Y por qué tengo que ser yo quien financie tu negocio? ¿Tu Inich no tiene dinero propio? Por su aspecto, no es pobre. Está invirtiendo sus contactos y su experiencia. Inich ha trabajado en 3 startups de éxito, tiene contactos en fondos de capital riesgo. Pues que utilice esos contactos para atraer inversiones, no para intentar meterme la mano en el bolsillo. Percy se levantó bruscamente. ¿Por qué eres siempre tan reactivo a mis ideas? ¿Por qué no puedes creer en mí por una vez? Lo hice, Percy, dijo Riley en voz baja. Creí durante años. ¿Y qué obtuve a cambio? Promesas vacías y dinero malgastado. Así que cuando tú necesitas dinero para tu casa, no pasa nada, pero cuando yo necesito dinero para mi negocio, es un despilfarro. No te pedí dinero para una casa, le recordó Riley. La compré con mis ahorros, con nuestro dinero común. La voz de Percy se elevó hasta convertirse en un grito. Estamos casados, Riley. Compartimos todo lo que tenemos. ¿De qué estás hablando? Riley sintió que una oleada de ira crecía en su interior. ¿Dónde estaba ese en común cuando yo había estado pagando todas las facturas durante años? Cuando trabajaba horas extras para que pudiéramos permitirnos vacaciones o muebles nuevos.
Cuando ahorraba cada libra extra, negándome todo mientras tú te gastabas tus ganancias aleatorias en nuevos artilugios y salidas al pub? ¿De eso se trata? Percy hizo una mueca. ¿Me estás regañando por el dinero? ¿Crees que no sé que te crees superior a mí porque ganas más? No se trata de eso, Percy, y lo sabes, dijo Riley con cansancio. Se trata de responsabilidad. Se trata de que nunca has considerado oportuno hablar conmigo sobre decisiones importantes, como estás haciendo con este préstamo. En ese momento se abrió la puerta, y Aldis entró en el piso. He oído gritos en la planta baja, dijo sin preámbulos. ¿Qué ocurre aquí? Pregúntale a tu cuñada, siseó Percy. Se gastó todos nuestros ahorros en la casa, aunque sabía que yo necesitaba el dinero para mi negocio. Aldis miró de su hijo a Riley. ¿Compraste una casa? ¿Sin el consentimiento de tu marido? Percy estaba al corriente de la compra desde el principio, dijo Riley con cansancio. Incluso vino conmigo a ver la casa. Pero no dio su consentimiento. Percy intervino. Nunca dije que aprobara la compra. Nunca dije que estuviera en contra, replicó Riley. Elegiste apartarte del proceso, porque estabas ocupado con un proyecto importante, un proyecto que podría asegurar nuestro futuro. Aldis se acercó a su hijo y le puso la mano en el hombro. Percival, cálmate. Cuéntame lo que ha pasado. Tras la breve explicación de Percy, Aldis negó con la cabeza. Esto es indignante. En mis tiempos las esposas respetaban las decisiones de sus maridos y no manejaban el dinero familiar sin su consentimiento. En su época, las esposas no eran el principal sostén de la familia, dijo Riley. Y si hubiera esperado a la aprobación de Percy, nunca habríamos comprado una casa porque él siempre encontraba razones para gastar el dinero en sus proyectos. ¿La oyes hablar de tus ideas? Aldis se volvió hacia su hijo, con tanto desdén, como si fueras incapaz de triunfar. Yo nunca he dicho eso, rebatió Riley. Siempre he apoyado a Percy, le he dado la oportunidad de desarrollarse, pero no estoy dispuesta a arriesgar todos nuestros ahorros en otro proyecto dudoso. ¿Dudoso? Percy apretó los puños. Ni siquiera me escuchaste, no me has dado la oportunidad de explicarte. Vale, explícate ahora. Riley cruzó los brazos sobre el pecho. Háblame de tu proyecto. Dame un plan de negocio, proyecciones financieras. Convénceme de que no es una fantasía más. ¿Por qué? Preguntó Percy con amargura. Ya te has decidido. Te has gastado el dinero. Has comprado tu preciosa casa. Todo lo que tengo que hacer es aceptarlo como un hecho, ¿verdad? Sí, es un hecho, asintió Riley. Pero eso no significa que no podamos hablar de tu proyecto y buscar otras formas de financiarlo si es realmente prometedor. ¿Otras formas? Percy se rió. ¿Cómo cuáles?, me pregunté. Tú mismo lo has dicho, con mi historial crediticio nadie me dará dinero. Quizá tu idea no sea tan buena como crees, sugirió Riley. Si ningún inversor está dispuesto a correr el riesgo, ¿por qué debería hacerlo yo? Porque eres mi mujer, exclamó Percy. Porque deberías creer en mí, apoyarme. Te he apoyado durante 15 años, dijo Riley en voz baja. Pero no tengo por qué sacrificar mis sueños por tus interminables proyectos. Eso es, dijo Percy. Por fin has mostrado tu verdadera cara. Para ti, mis aspiraciones no son más que tú. Nunca has creído en mí. Eso no es cierto, sacudió Riley la cabeza. Quería que tuvieras éxito. Es solo que con el tiempo me di cuenta de que te interesaba más hablar de tus ideas que ejecutarlas. La cara de Percy se puso roja. Ya basta, no voy a escuchar nada más. Compraste la casa sin mi consentimiento, dilapidaste nuestros ahorros y ahora me insultas. Yo no... No, ya basta. Percy levantó la mano para detenerla. ¿Sabes una cosa? Si estás tan segura de tener razón, si crees que soy una carga, ¿por qué no vives sola en tu nueva casa? Solo por un tiempo. Riley se quedó helada. ¿Me estás echando? Te estoy ofreciendo el espacio que anhelas, replicó Percy con frialdad.
Ya que tomaste esa decisión sin mí, puedes utilizarlo. Yo me quedaré aquí con mi comprensiva madre y trabajaré en mi proyecto. Percival tiene razón, dijo Aldis. Los dos necesitáis tiempo para tranquilizaros y pensar. De acuerdo, dijo por fin Riley. Yo iré. Pero no creas que eso va a resolver nuestros problemas, Percy. Al menos podré trabajar en paz sin tus constantes juicios, soltó. Riley se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Sacó una maleta de debajo de la cama y empezó a guardar las cosas que necesitaba. Media hora después, Riley salió del dormitorio con la maleta y la bolsa. Percy estaba sentado en el sofá, mirando su tableta, y Aldis estaba en la cocina, sacudiendo los platos desafiantemente. «Me voy», anunció Riley. «Te llamaré cuando me haya instalado». Percy ni siquiera levantó la vista de la pantalla. «No te molestes. Te llamaré cuando esté listo para hablar». Aldis salió de la cocina limpiándose las manos con una toalla. «Piensa en tu comportamiento, Riley, sobre la forma en que hablaste con tu marido. Quizá cuando te calmes te des cuenta de lo equivocada que estabas». Riley no contestó. Cogió sus cosas y salió del piso, cerrando la puerta con cuidado. Hasta que no estuvo fuera no se permitió respirar hondo. El aire olía a lluvia y a gases de escape. Una tarde normal de primavera en Newcastle. Riley subió al coche y sacó el teléfono. No tenía a dónde ir. En su nueva casa no había muebles ni siquiera ropa de cama. Recorrió su lista de contactos y se detuvo en el nombre de Nancy Trott, su antigua amiga y colega. Nancy era una de las pocas personas con las que Riley había mantenido una relación cercana desde su matrimonio. Había pasado una semana desde que Riley había cruzado el umbral de la casa de Nancy Trott con su maleta y su bandolera. 7 días que parecían interminablemente largos y asombrosamente cortos al mismo tiempo. Riley pasó los 2 primeros días sumida en la niebla, yendo mecánicamente al trabajo, respondiendo a las preguntas de sus colegas, volviendo a la habitación de invitados de Nancy y quedándose dormida con la cabeza apenas rozando la almohada. Al tercer día, la niebla empezó a despejarse, dando paso a la ira, el resentimiento y, lo más desagradable, la vergüenza. «Debería haberlo visto antes», dijo Riley, sentada con Nancy en la pequeña cocina tomando una taza de té. Todas las señales estaban ahí. Percy nunca iba a cambiar, solo que no quería admitirlo. Nancy, una mujer bajita y corpulenta con el pelo castaño corto, negó con la cabeza. «No te culpes. Es fácil ver las cosas con claridad en retrospectiva, pero cuando estás en una relación, especialmente una tan larga», hizo una pausa, eligiendo sus palabras, «nos volvemos ciegos a ciertas cosas. Un mecanismo de defensa». «15 años», suspiró Riley, rodeando la taza con las palmas de las manos, como si tratara de calentarse con su calor. 15 años creyendo que estaba a punto de encontrarse a sí mismo, que su gran momento estaba a la vuelta de la esquina, y él simplemente existió, a mi costa. «¿Y ahora qué?», preguntó Nancy. «¿Vas a pedir el divorcio?». Riley parpadeó, sorprendida por la franqueza de la pregunta. Extrañamente, no había pensado en el divorcio ni una sola vez en toda la semana. Sus pensamientos habían estado ocupados con preocupaciones inmediatas: dónde vivir, cómo establecer un nuevo hogar, si sacar el resto de sus pertenencias del piso. La idea de legalizar la ruptura del matrimonio le parecía demasiado definitiva. «No lo sé», responde con sinceridad. «Ahora mismo solo quiero mudarme a mi casa y empezar una nueva etapa, y luego ya veremos». Nancy asintió sin insistir. Era directa, pero nunca imponía su opinión, por lo que Riley valoraba especialmente su amistad. La mañana del 5.º día, Riley se despertó con una inesperada sensación de determinación. Preparó el desayuno para ella y Nancy, se maquilló ligeramente por primera vez en una semana e incluso se peinó. «Tienes mejor aspecto», comentó Nancy, entrando en la cocina con su ropa de trabajo habitual, pantalones oscuros y camisa de cuadros.
Me encuentro mejor, sonrió Riley. Creo que es hora de seguir adelante. Hoy iré a la tienda de muebles después del trabajo, al menos para comprar una cama y un sofá. ¿Quieres que te acompañe? Nancy se ofreció. Solo tengo una reunión hasta el almuerzo, luego estoy libre. Sería estupendo, asintió Riley agradecida. Ese mismo día compraron una cama, un sofá, una mesa y sillas de cocina y algunos artículos básicos para el hogar. La entrega estaba prevista para el sábado. 2 días más y Riley podría mudarse a su propia casa. La idea la llenó de emoción y ansiedad a la vez. Los 2 días siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad. Riley pidió internet, compró ropa de cama, vajilla, cortinas y docenas de cosas que antes daba por sentadas. Pasó varias veces por su nueva casa, simplemente para estar allí, para imaginar cómo colocaría los muebles, qué colores elegiría para las distintas habitaciones. Con cada visita, la casa le parecía cada vez más suya, y la idea de Percy como posible ocupante le resultaba cada vez más extraña. El sábado por la mañana, exactamente una semana después de la pelea, mientras Riley y Nancy desayunaban antes de viajar a la nueva casa para recoger los muebles, sonó el teléfono de Riley. El nombre de Percy apareció en la pantalla. Riley se quedó helada con la taza de café a medio camino de la boca. En toda la semana, su marido no la había llamado, enviado mensajes o preguntado cómo se estaba adaptando. Por supuesto, ella tampoco había estado en contacto, pero él la había echado de casa, ¿no? No tienes por qué contestar, señaló Nancy al ver su reacción. Lo sé. Riley dejó la taza sobre la mesa y respiró hondo. Pero podría ser algo importante. Pulsó el botón de respuesta y se llevó el teléfono a la oreja. ¿Diga? ¿Riley? La voz de Percy sonaba extraña, tensa, casi asustada. Tienes que venir enseguida. ¿Qué ocurre?, preguntó ella, repentinamente alarmada. ¿Podría haberle ocurrido algo? ¿Un accidente? ¿Una enfermedad? Nos van a desahuciar, soltó Percy. Ahora mismo. Un alguacil y la policía. Dicen que hace más de 6 meses que no pagamos el alquiler y que hay una orden judicial para desahuciarnos. Riley, tiene que haber un error. Siempre le he dado dinero a mi madre para pagar, lo sabes. Riley sintió un escalofrío. Efectivamente, todos los meses le había dado dinero a Percy para pagar el piso que alquilaban a una pareja de ancianos que se había trasladado a España. Pero siempre era Aldis quien efectuaba los pagos, alegando que tenía un acuerdo especial con los propietarios. ¿Estás segura de que no se trata de un error?, preguntó Riley, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Quizá se trataba de un malentendido? ¿Qué clase de malentendido? La voz de Percy se quebró en un grito. Hay un aviso oficial de la policía, nos dan 1 hora para hacer las maletas. Riley, tienes que venir a solucionar esto. ¿Yo? Riley estaba estupefacta. ¿Por qué yo? ¿Tu madre no se encargaba de los pagos? Mamá dice que siempre entregaba el dinero al casero según lo acordado. La voz de Percy tenía un tono exculpatorio. Pero ella no tiene recibos, todo fue de boquilla, y este agente judicial quiere pruebas de pago. Riley cerró los ojos. Tenía una buena idea de lo que había ocurrido. Probablemente Aldis había utilizado el dinero para sus propios fines, tal vez creyendo que Riley nunca lo descubriría o que, de algún modo, podría salirse con la suya si la verdad salía a la luz. Percy, no veo qué puedo hacer, dijo con calma. Te di dinero para pagar y se lo diste a tu madre. Si ella no ha pagado, no es culpa mía. Pero no tenemos a dónde ir. Había verdadera desesperación en la voz de Percy. Mamá no puede quedarse en su piso. Hay algún tipo de reparación en el elevador y la han trasladado temporalmente con una vecina. Riley, no puedes dejarnos en la calle. Percy. Riley intentó hablar con calma, aunque una tormenta de emociones se desató en su interior. Me echaste de casa hace una semana. Dijiste que no querías verme, que te pondrías en contacto conmigo cuando estuvieras preparado. Y ahora que tienes problemas, ¿me llamas y exiges mi ayuda? No estoy exigiendo nada, objetó Percy.
Te estoy pidiendo, como mi esposa, que me ayudes en una situación difícil. No es para siempre, solo hasta que encontremos otro piso. ¿Dónde vais a vivir?, preguntó Riley, aunque ya sabía la respuesta. En nuestra nueva casa, por supuesto. La voz de Percy tenía ese tono manipulador tan familiar. Tiene 4 dormitorios, así que hay espacio más que suficiente. Yo puedo quedarme con el estudio y mamá con una de las habitaciones de invitados. No estorbaremos, lo prometo. Riley miró a Nancy, que obviamente había oído toda la conversación y ahora sacudía la cabeza con cara de incredulidad. Percy, dijo Riley tras una pausa, siento que tengas estos problemas, pero no puedo dejarte vivir en mi casa. ¿Qué? La voz de Percy subió una octava. ¿Estás de broma? ¿De verdad vas a dejar a tu marido y a tu suegra sin casa? Tienes opciones, replicó Riley con calma. Puedes alquilar un piso como hacen millones de personas todos los días. Puedes pedir ayuda a tus amigos. Tú y tu madre podéis alojaros temporalmente en un hotel. ¿Con qué dinero?, estalló Percy. Apenas tenemos para la fianza de un piso nuevo, ¿y me sugieres un hotel? ¿Con qué dinero os he estado alquilando un piso durante los últimos 7 años? Preguntó Riley en voz baja. ¿Con qué dinero he pagado todas las facturas? He comprado comida, ropa. El mismo dinero que tú y tu madre creíais que podíais gastar en cualquier cosa, menos en aquello para lo que estaba destinado. Estás siendo mezquino, Riley. La voz de Percy se volvió condenatoria. No es digno de ti. No, Percy. Riley sintió que algo en su interior se rompía y se liberaba al mismo tiempo. Eres tú quien está siendo indigno. Tú y tu madre os habéis aprovechado de mi amabilidad y confianza durante años. Me habéis tratado como a un cajero automático que debe proporcionaros todo lo que necesitáis sin hacer preguntas. Y cuando me atrevía a hacer algo por mí misma, a comprar la casa con la que soñaba, me acusasteis de traición y me echasteis de casa. Y ahora, cuando necesitas ayuda, ¿me llamas como si nada y esperas que corra a rescatarte? Riley, mira. El tono de Percy cambió radicalmente, congraciándose. Me equivoqué. El otro día exageré. Tenías todo el derecho a comprar la casa. Olvidemos esa pelea, ¿vale? Volvamos a la vida normal. ¿Qué vida normal, Percy? Riley sonrió amargamente. ¿En la que yo trabajo mientras a ti se te ocurre otro proyecto inviable? ¿En la que tu madre critica cada una de mis decisiones? ¿En la que mis deseos y necesidades siempre son lo último? Las cosas serán diferentes, te lo prometo. La voz de Percy sonaba realmente desesperada. Conseguiré un trabajo estable. Mamá interferirá menos. Haremos borrón y cuenta nueva. Yo ya he hecho borrón y cuenta nueva, dijo Riley con firmeza. Sin ti y sin tu madre. Sin ti. No puedes hacer eso, murmuró Percy. Estamos casados. Eres mi mujer. Tienes responsabilidades. Tú también, replicó Riley, pero nunca has considerado oportuno cumplirlas. Lo siento, Percy, pero mi respuesta es no. No puedes vivir en mi casa. ¡Maldita zorra! Percy estalló, y Riley imaginó que su rostro se contorsionaba de rabia. Después de todo lo que he hecho por ti, sin mí seguirías sin ser nada, un ratón gris sin ambiciones. Riley se apartó el teléfono de la oreja en silencio, mirando la pantalla con incredulidad. Ahí estaba, su verdadero rostro, el que se había negado a ver todos estos años. «Sé que sigues escuchando», gritó Percy con tanta fuerza que se le oía incluso a distancia. «Te vas a arrepentir, Riley, te juro que te arrepentirás. Esta casa también me pertenece por derecho y voy a recuperarla. ¿Me oyes?» Riley pulsó el botón de desconexión y dejó el teléfono sobre la mesa. Le temblaban ligeramente las manos, pero había una extraña calma en su interior, como si por fin se hubiera desprendido del pesado peso que llevaba arrastrando durante años. «Vaya actuación», silbó Nancy. «¿Te encuentras bien?» «Sí», asintió Riley, y para su sorpresa se dio cuenta de que era cierto. «Estoy bien.
por primera vez en mucho tiempo. ¿Así que a él y a su madre los van a desahuciar de verdad?, aclaró Nancy, sirviéndose una taza de café. Supongo que sí, sacudió Riley la cabeza. Siempre sospeché que los Aldis no eran muy fiables económicamente, pero no pensé que llegaría tan lejos. Y ahora quieren mudarse contigo, negó Nancy con la cabeza. La insolencia es lo segundo mejor. Pensaron que estaría de acuerdo, sonrió Riley débilmente. Antes habría dicho que sí. Percy siempre tenía una forma de convencerme, de hacerme sentir culpable, pero esta vez no. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, el nombre de Aldis apareció en la pantalla. Riley había rechazado la llamada. Ahora mamá ha decidido intervenir, comentó Nancy. Qué previsible. El teléfono vibró de inmediato, alertándola del mensaje de voz. Riley pulsó play y puso el altavoz. Riley, soy Aldis. La voz de su suegra sonó inusualmente confusa. No sé qué te habrá dicho Percival, pero la situación es realmente crítica. Ha habido un terrible malentendido con los pagos. Siempre he pasado el dinero directamente al señor Prince, pero no tengo ninguna confirmación por escrito. Por favor, Riley, no puedes dejarnos en esta situación. Sabes que tengo problemas de salud, no puedo estar nerviosa. Llámame, por favor. El mensaje terminó y Riley sacudió la cabeza. Ni una palabra de disculpa, fíjate. Solo un Bill y la insinuación de que yo era la culpable de sus problemas de salud. Manzana del árbol. Nancy se encogió de hombros. ¿Qué vas a hacer? Lo que pensaba hacer, dijo Riley, levantándose de la mesa. Voy a ir a mi nueva casa a recibir los muebles, que se ocupen ellos de sus propios problemas. El teléfono volvió a sonar. Esta vez el número era desconocido. Riley dudó, pero decidió contestar por si había algún problema con la entrega. ¿Diga? ¿Señora Nightingale?, preguntó una voz de hombre con tono oficial. Soy el alguacil jefe Warren. Estoy en el número 27 de la calle Allison, piso 8. Es la residencia de su marido, Percival Nightingale, y de su madre, Aldis Nightingale. Conozco esa dirección, respondió Riley, sorprendido por la llamada del funcionario. Pero ya no vivo allí. Sí, el señor Nightingale nos ha informado de ello, continuó el agente judicial. También afirma que usted hizo todos los pagos del piso y debe tener documentos justificativos. Riley suspiró. Eso no es del todo cierto. Sí di dinero para pagar el piso, pero se lo di a mi marido o a su madre. Se suponía que eran ellos quienes debían hacer los pagos. Lo comprendo. El alguacil sonó comprensivo. Me temo que en este caso tenemos que continuar con el procedimiento de desahucio. Los propietarios tienen una orden judicial y tenemos que cumplirla. Entiendo, asintió Riley, aunque no podía verlo. Solo haces tu trabajo. Su marido afirma que no tienen a dónde ir, continuó el alguacil. En una situación así solemos recomendar que acudan a los servicios sociales para un alojamiento temporal, pero él insiste en que usted tiene una casa donde pueden quedarse. Tengo una casa, admitió Riley, pero no les he invitado y no pienso hacerlo. Está en su derecho, asintió el alguacil. Solo quería aclarar las cosas. El señor Nightingale es muy persistente. Me lo imagino. Riley no pudo contener una risita amarga. Gracias por llamar, señor Warren. Le agradezco su preocupación, pero es un problema que tendrán que resolver ellos solos. Por supuesto, señora Nightingale. Siento molestarla. Riley colgó el teléfono y miró a Nancy. Ahora es oficial. Los van a desahuciar de verdad. ¿Y todavía no vas a salvarlos?, preguntó Nancy, aunque por su tono estaba claro que ya sabía la respuesta. No. Riley negó con la cabeza. Esta historia me resulta demasiado familiar. Percy y Aldis crean un problema y luego esperan que yo lo arregle. Siempre ha sido así, pero esta vez no. De acuerdo, asintió Nancy. Entonces vamos a conocer tus muebles. Estaban a punto de marcharse cuando volvió a sonar el teléfono de Riley. Percy, no contestes, aconsejó Nancy.
Se limitará a dar lástima o a amenazar. Lo sé. Riley rechazó la llamada y apagó el sonido del teléfono. Vámonos. El día transcurrió en un frenesí de actividad. Entregar muebles, montar la cama y el sofá, desembalar cajas de vajilla y ropa de cama. Al anochecer, Riley se sentía agradablemente cansada, no el tipo de cansancio que viene después del agotamiento emocional, sino la saludable fatiga física de un día productivo. Cuando terminó el trabajo principal, Nancy se preparó para marcharse. ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí sola? Puedes quedarte conmigo unos días más hasta que te hayas instalado del todo. Gracias, pero quiero pasar la primera noche en mi propia casa, sonrió Riley. Aunque tenga que dormir en una cama a medio montar y comer en recipientes de plástico. Como quieras, abrazó Nancy a su amiga. Llámame si necesitas algo, o si aparecen esos dos. Lo haré, asintió Riley. Y gracias por todo. No podría haberlo hecho sin tu apoyo. Cuando Nancy se marchó, Riley encendió el teléfono y encontró 13 llamadas perdidas de Percy, 5 de Aldis y varios mensajes más. Los hojeó sin leerlos. Las mismas acusaciones, súplicas, amenazas. Nada nuevo. El último mensaje era de Percy, enviado hacía solo media hora. Sabemos dónde vives. De todos modos, no tenemos a dónde ir, así que te estamos esperando fuera de tu casa. Espero que no seas tan cruel como para dejarnos fuera con este tiempo. Riley miró por la ventana. Efectivamente, empezaba a llover. Se acercó a la puerta principal y se asomó con cautela. Percy y Aldis estaban en la puerta de su casa, rodeados de maletas y bolsas. Parecían empapados y abatidos. Al ver a Riley, Percy levantó la mano en un gesto de bienvenida, como si se tratara de una reunión normal de viejos amigos. Riley cerró lentamente la puerta y apoyó la espalda en ella. El corazón le latía con fuerza y los pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿De verdad creían que podían presentarse así y obligarla a entrar? Después de todo lo que había pasado, el teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Percy. Te hemos visto. Abre la puerta, Riley. No seas cruel. Riley respiró hondo, reuniendo fuerzas. Luego abrió la puerta con decisión y salió al porche. La lluvia arreciaba, pero no le dio importancia. «Tienes que irte», gritó lo bastante alto como para que Percy y Aldis la oyeran al otro lado de la calle. «No te dejaré entrar en mi casa». «Riley, sé razonable», replicó Percy. «No podemos quedarnos bajo la lluvia toda la noche». «No es mi problema», replicó Riley con firmeza. «Busca un hotel o llama a tus amigos. Tienes opciones». «Eres mi mujer». Percy se indignó. «No puedes hacerlo». «Sí que puedo», se maravilló Riley de su propia calma. «Y lo estoy haciendo. Si no te vas, llamaré a la policía». «No te atreverías», intervino Aldis. «Será un escándalo para todo el vecindario». «No me importa». Riley se encogió de hombros. «No conozco a nadie aquí, pero sería embarazoso para ti tener que explicar a la policía por qué seguías a una mujer que había dejado claro que no quería verte». Percy y Aldis se miraron. Estaba claro que no se esperaban semejante desaire. «Os doy 5 minutos», continuó Riley, sacando el teléfono. «Luego llamaré a la policía». «Te vas a arrepentir de esto», siseó Percy. «Te juro que te vas a arrepentir». «Puede», asintió Riley. «Pero no esta noche». Se dio la vuelta y entró en casa, cerrando la puerta tras de sí. Le temblaban las manos, pero no de miedo, sino de adrenalina. Lo había hecho de verdad. Defenderse por primera vez en su vida, no ceder a la manipulación. Riley se acercó a la ventana y se asomó con cautela por detrás de la cortina. Percy gesticulaba furiosamente, demostrándole algo a su madre. Aldis sacudió la cabeza, cubriéndose el bolso de la lluvia. Finalmente, empezaron a recoger sus pertenencias, cargándolas en un taxi que acababa de detenerse. Cuando el coche con Percy y Aldis desapareció al doblar la esquina, Riley por fin se permitió respirar hondo. Lo había conseguido.
protegió su espacio, su nueva vida, y aunque la casa aún estaba prácticamente vacía, aunque aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero era su hogar, su fortaleza, su nuevo comienzo. Riley se dirigió al dormitorio, donde había una cama a medio montar con una manta tirada a toda prisa. Aunque inquieto, este lugar ya se sentía más como un hogar que todos los pisos que había compartido con Percy en 15 años de matrimonio. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. Has tomado tu decisión, Riley. Ahora vive con las consecuencias. Percy. Riley borró el mensaje, sin sentir miedo ni arrepentimiento. Solo la tranquila certeza de que había hecho lo correcto. Habían pasado 2 semanas desde que Riley se había mudado a su nueva casa. Poco a poco, las paredes desnudas se iban llenando de detalles, las habitaciones vacías se iban llenando de muebles y cosas, y la casa en sí se iba convirtiendo cada día más en un verdadero hogar, no solo en una estructura. Riley descubrió que realmente disfrutaba haciendo suyo su espacio, sin tener que repasar cada decisión con Percy ni escuchar las críticas de Aldis. Sentía una extraordinaria libertad de elección. Aquel sábado por la mañana, Riley se despertó con la luz del sol entrando por las cortinas nuevas que había colgado el día anterior. La tela azul claro creaba una atmósfera especial de paz y tranquilidad en la habitación. Riley se estiró y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, dormía profundamente, sin pensamientos perturbadores ni el sonido de la televisión, que Percy solía ver hasta altas horas de la noche. El teléfono de la mesilla de noche marcaba las 9, un lujo de fin de semana. Riley se levantó tranquilamente, se puso una suave bata y bajó a la cocina, donde preparó café en la nueva cafetera que se había comprado como regalo de inauguración. Los planes para el día eran agradables y tranquilos. Primero, desayunar al aire libre, ya que acababa de comprar una pequeña mesa y sillas de jardín. Después, una visita al centro de jardinería para comprar plantas para el jardín. Riley quería crear un rincón acogedor donde poder leer en las tardes de verano o invitar a los amigos a una barbacoa. Con una taza de café en la mano, salió al patio trasero y se sentó a la nueva mesa. El sol de la mañana calentaba agradablemente y una ligera brisa traía el olor de las rosas que florecían en los jardines de los vecinos. Riley tomó un sorbo y pensó que incluso el café sabía mejor aquí, en su propia casa, en su propia terraza. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre de la puerta. Riley enarcó las cejas, sorprendida. No esperaba a nadie a esas horas. ¿Quizá el mensajero de otra entrega de muebles se había equivocado de hora? Se ciñó la bata y fue a abrir la puerta. En el umbral había una mujer de unos 50 años, vestida con un impecable mono de jardinería, pelo corto y canoso y ojos amables. «Buenos días», dijo con una sonrisa de bienvenida. «Pido disculpas por la temprana intrusión. Soy Hedda Bowen, su vecina de 2 puertas más abajo». Señaló hacia una pulcra casa de ladrillo con césped color esmeralda. «Solo quería presentarme y darle la bienvenida al barrio». «Encantada de conocerte», sonrió Riley, un poco avergonzada por su aspecto hogareño. «Soy Riley Abbott. Quiero decir, técnicamente sigo siendo Nightingale, pero prefiero Abbott. Pasa, estoy tomando un café en el patio». «No quiero molestarle por la mañana». Hedda sacudió la cabeza. «Solo quería pasarle esto». Le tendió una cesta cubierta con una servilleta a cuadros. «Bollos de canela caseros. Es una tradición del barrio dar la bienvenida a los nuevos vecinos con productos horneados». «Qué amable», dijo Riley, realmente sorprendida al aceptar la cesta. Olía delicioso. «¿Te apetece acompañarme? El café está listo». Hedda se lo pensó un momento y luego asintió. «La verdad es que sería estupendo. Mi marido se ha ido a pescar con unos amigos todo el fin de semana, así que estoy sola». Se acomodaron en el patio y Riley trajo otra taza de café para su invitada. Los bollos de Hedda estaban deliciosos.
calientes con el equilibrio perfecto de canela y azúcar. ¿Estás aquí sola?, preguntó Hedda tras una conversación informal sobre el tiempo y las plantas. Te vi entrar y no creo que te acompañara nadie. Riley dudó en contestar. No estaba acostumbrada a hablar de su vida personal con desconocidos, pero había algo en el rostro abierto y amable de Hedda que la hacía querer ser franca. Sí, vivo sola, asintió. Mi marido y yo estamos pasando por un momento difícil. Ah, ya veo, asintió Hedda con simpatía. Perdone mi curiosidad. Es que en nuestro barrio la mayoría son parejas o gente mayor, así que una mujer joven sola es poco frecuente. No pasa nada, sonrió Riley. En realidad no pensaba comprar una casa sola, pero así son las cosas. Hedda la miró detenidamente, como si estuviera decidiendo si continuar, y luego dijo: «Sabes, probablemente no debería decir esto, pero tu marido y, creo, su madre vinieron a vernos». Riley se quedó paralizada con la taza a medio camino de la boca. «¿Qué? ¿Cuándo?» «Hace un par de días». Hedda parecía un poco avergonzada. Habían estado recorriendo a los vecinos, presentándose y, bueno, contando cierta versión de los hechos. Riley dejó lentamente la taza sobre la mesa, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. ¿Qué versión de los hechos? Hedda suspiró. Dijeron que era a su casa, que usted la había comprado con dinero común y luego, aprovechando alguna laguna legal, se la había escriturado solo a usted y los había echado. Su marido fue particularmente emotivo en sus descripciones. Riley sintió que la sangre le subía a la cara. La rabia y la humillación luchaban en su interior, impidiéndole encontrar enseguida las palabras adecuadas. No, no es verdad, soltó por fin. Todo lo contrario. Compré esta casa con mis ahorros que he estado ahorrando durante años. Percy. Mi marido nunca contribuyó al presupuesto familiar, y cuando compré la casa me echó de nuestro piso de alquiler. Su historia me pareció extraña, asintió Hedda. Sobre todo porque la casa está a su nombre y los papeles están en regla. Mi marido Roger trabaja para el ayuntamiento, así que lo comprobamos antes de sacar conclusiones precipitadas. Riley miró sorprendida a su vecina. ¿Habéis comprobado las escrituras de mi casa? Sin ánimo de ofender, Hedda levantó las manos en un gesto conciliador. A todo el mundo en nuestro barrio le preocupa la seguridad y el orden. Cuando llegan nuevos vecinos, sobre todo si hay alguna circunstancia extraña, intentamos aclarar las cosas. Además, su marido ha insistido mucho, incluso ha sugerido que creemos una especie de comité de vecinos para desalojarles. No me lo creo, murmuró Riley, atónita ante el alcance de las mentiras de Percy. ¿A cuántos vecinos les contaron esa historia? A todos los de nuestra calle, me temo, dijo Hedda con culpabilidad. Eran muy metódicos. Empezaron por un extremo de la calle y siguieron por el otro. Algunos vecinos incluso les invitaron a tomar el té para escuchar la historia completa. Riley se cubrió la cara con las manos. Quería caerse al suelo. Justo cuando empezaba a construir una nueva vida, justo cuando se sentía libre de una relación tóxica, Percy había encontrado la manera de envenenarla también. Pero no te preocupes. Hedda le tocó suavemente el brazo. La mayoría de nosotros somos lo bastante sensatos como para no creernos todo lo que oímos, especialmente cuando el narrador es tan obviamente emocional e ilógico. Su marido se contradijo varias veces, y su madre no dejaba de intervenir con extraños añadidos. «Me suena», sonrió Riley con amargura. «Además», continuó Hedda, «me has causado una buena impresión. Soy bastante buena juzgando el carácter después de 30 años como consejera escolar». Riley sonrió agradecida, pero por dentro seguía hirviendo de resentimiento. La idea de que sus vecinos, la gente con la que iba a vivir, pudieran pensar que era una zorra desalmada que le había robado la casa a su marido era insoportable. «¿Qué voy a hacer ahora?», se preguntó, más para sí misma que para Hedda. ¿Ir a contar mi versión de los hechos a todos los vecinos? ¿Hacer un desmentido público?
No tienes que hacer nada, dijo Hedda con dulzura. La verdad siempre acaba saliendo a la luz. La gente verá la clase de hombre que eres y sacará sus propias conclusiones. Pero hasta entonces me verán como un tirano doméstico, suspiró Riley. No es un buen comienzo para una relación de vecindad. Quizá haya una forma más elegante manera de aclarar las cosas, dijo Hedda pensativa. El próximo sábado celebraremos nuestro tradicional picnic vecinal en el parque que hay al final de la calle. Todo el mundo trae algo para compartir, suena música y los niños se divierten en el parque infantil. Una gran oportunidad para conocer a todo el mundo de una vez, para demostrar quién eres sin tener que refutar acusaciones concretas. Riley se lo pensó un momento. La idea era buena. Una forma natural de mostrar lo mejor de uno mismo sin ser abiertamente polémico. ¿Y si Percy y Aldis también aparecieran por allí?, preguntó. No descartaría esa posibilidad, dada su insistencia. Oh, ya han intentado autoinvitarse, asintió Hedda. Pero Roger, como uno de los organizadores, explicó amablemente que el acto era solo para residentes. Y según nuestros registros, guiñó un ojo, se alojan en el hotel Travelodge, a las afueras de la ciudad. Riley no pudo contener una sonrisa al imaginarse la cara de Aldis ante aquella respuesta. De acuerdo, asintió tras una pausa. Iré al picnic y hornearé mi tarta de manzana especial. Me alegro. Hedda se puso radiante. A todo el mundo le gusta un buen pastel. Esto sin duda ayudará a derretir el hielo. Hablaron un poco más sobre el barrio, los vecinos, los mejores lugares para ir de compras y pasear. Hedda demostró ser un verdadero tesoro de información útil y, lo que es más importante, una agradable conversadora. Cuando finalmente se marchó, prometiendo volver a pasar por allí durante la semana, Riley sintió que, a pesar de la desagradable noticia de las acciones de Percy, había ganado una amiga en potencia. Riley pasó el resto del día pensando en la situación y preparándose para el próximo picnic. Se dio cuenta de que no le bastaría con presentarse. Tenía que pensar en cómo explicar discretamente su situación sin parecer excusiva o vengativa. El lunes, cuando Riley volvió del trabajo, encontró un sobre sin franquear en el buzón. Al parecer, alguien lo había dejado allí en persona. En su interior había un folleto impreso con el titular «Atención, chicos nuevos» y una foto de Riley, obviamente recortada de una foto de grupo de algún evento corporativo. Debajo de la foto había un texto que la describía como una estafadora intrigante que había robado los ahorros de la familia y tomado posesión ilegalmente de la casa que pertenecía al legítimo propietario, Percival Nightingale. Riley arrugó el folleto con las manos temblorosas de ira. Aquello estaba traspasando todos los límites. Una cosa era a cotillear con sus vecinos y otra muy distinta difundir calumnias por escrito. Su primer impulso fue llamar a un abogado, pero luego se obligó a respirar hondo y pensar. El juicio sería largo, caro y agotador, y lo más importante, atraería aún más atención sobre una situación que prefería dejar en el pasado. En lugar de eso, Riley decidió seguir adelante con el plan que había elaborado con Hedda, pero con algunos pequeños ajustes. Tenía que hacer algo más que presentarse en el picnic y causar una buena impresión. Tenía que defender su reputación de forma activa pero honorable. Varias veces durante la semana, Riley se fijó en el coche de Percy que pasaba lentamente por delante de su casa. Una noche incluso vio a Aldis de pie en el lado opuesto de la calle, obviamente vigilando la casa. Estas boe la hicieron sentirse incómoda, pero decidió no mostrar que se había percatado de su presencia ni llamar a la policía hasta que la situación se volviera realmente amenazadora. El viernes por la noche, la víspera del picnic, Riley recibió una llamada de Nancy. «¿Qué tal, vecina ermitaña?», preguntó alegremente una amiga. «¿Has estado tan ocupada montando tu castillo que te has olvidado por completo de tus viejos amigos?» «Lo siento», dijo Riley con sinceridad. «Las últimas semanas han sido ajetreadas».
Me lo imagino, dijo Nancy, comprensiva. ¿Cómo está Percy? ¿Sigue intentando volver? Riley suspiró y le contó lo de los folletos y la vigilancia. Esto está fuera de lugar. Nancy estaba indignada. Tienes que ir a la policía, Riley. Esto es un claro acoso. Lo he pensado, admitió Riley. Pero hasta ahora solo están conduciendo por una calle pública y pisando la acera. Técnicamente no están infringiendo la ley. Y en cuanto a los volantes, sin testigos es difícil demostrar que lo hicieron. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mañana hay un picnic en el barrio. Iré a conocer a los vecinos, demostraré que soy una persona normal, no la meguera descrita en los panfletos. Es un buen plan, dijo Nancy. ¿Quieres que te acompañe? Me vendría bien el apoyo moral. Riley se lo pensó un momento. Por un lado, tener una amiga cerca le daría confianza. Por otro, podría parecer que llevaba un grupo de apoyo. Gracias por la oferta, pero creo que será mejor que vaya sola, decidió finalmente. Necesito demostrar que puedo arreglármela sola, que soy fuerte y segura de mí misma. Lo que tú digas, aceptó Nancy. Pero si cambias de opinión, siempre estaré a tu lado. El sábado amaneció despejado y cálido, perfecto para un picnic. Riley se levantó temprano para hornear 2 tartas de manzana, una de canela y otra de caramelo. A las 11, hora en que debía comenzar el picnic, ya estaba lista, con un ligero vestido de verano, el pelo bien peinado y una cesta en la que, además de las tartas, había una botella de limonada casera. El parque al final de la calle donde se celebraba el picnic era un acogedor espacio verde con un gran césped, un parque infantil y varias mesas de picnic bajo los extensos robles. Cuando Riley llegó, ya había allí reunidas unas 20 personas, familias con niños, parejas mayores, algunos jóvenes. Todos estaban repartiendo comida en las mesas, esparciendo manteles sobre la hierba, charlando entre sí. Riley respiró hondo, haciendo acopio de ingenio, y se dirigió hacia las mesas de comida. Divisó a Hedda, que la saludó al verla y corrió a su encuentro. «Riley, me alegro mucho de que hayas venido», sonrió Hedda. «Deja que te presente a todos». La hora siguiente la pasaron conociendo a los vecinos. Hedda presentó a Riley como nuestra nueva vecina, una ingeniera hidráulica con talento, añadiendo algunos detalles simpáticos que la hacían parecer más dae a los ojos de los demás. Sus tartas fueron aclamadas por todos, sobre todo la de caramelo, para la que se formó una pequeña cola. Riley notó que algunos de los vecinos desconfiaban de ella al principio, recordando claramente las historias de Percy y Aldis, pero poco a poco el hielo se fue derritiendo. Ayudó especialmente cuando empezó a hablar de su trabajo, el proyecto de mejora del agua de Newcastle, que dirigía desde hacía 2 años. ¿Así que compró usted la casa?, le preguntó Bridget Paxton, una enérgica mujer de mediana edad que vive 3 casas más abajo que Riley. ¿Sin la ayuda de tu marido ni de tus padres? La pregunta había sido formulada sin rodeos, en términos inequívocos, y Riley se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. Podría haber esquivado la pregunta, haber cambiado de tema, pero en lugar de eso prefirió responder con la misma franqueza. «Sí, llevo 12 años ahorrando para esta casa», dijo con calma. «Trabajé horas extras, ahorré primas, me negué muchas cosas. Mi sueño era tener mi propio espacio, mi propio jardín, un lugar donde sentirme verdaderamente en casa». ¿Y su marido?, Bridget insistió. «No participó en la compra». Riley vio que Hedda se ponía tensa, dispuesta a intervenir, pero negó con la cabeza. Podía arreglársela sola. «Mi marido...» Riley hizo una pausa buscando las palabras. «Tenemos enfoques diferentes de las finanzas y la planificación para el futuro. Él prefiere un estilo de vida más espontáneo, cambiar de trabajo a menudo, buscarse la vida. Respeto su elección, pero la estabilidad siempre ha sido más importante para mí.
Así que gestioné mis propias finanzas y tomé la decisión de comprar una casa por mi cuenta. Pero él estaba en contra, ¿no? Obviamente, Bridget había escuchado la versión de Percy y ahora intentaba averiguar la verdad. Se mostró ambivalente, respondió Riley con diplomacia. Al principio parecía estar a favor de la idea, y luego hubo desacuerdos. Al final, decidimos que era mejor para mí vivir separada hasta que pudiéramos arreglar nuestra relación. Pero dijo que tú también le habías echado de una casa que le pertenecía. Bridget cruzó los brazos sobre el pecho, sin ocultar su escepticismo. Riley se dio cuenta de que su conversación había captado la atención de la gente que los rodeaba. Algunos vecinos se acercaron, claramente interesados en el desarrollo de la situación. Era un momento que ella esperaba y temía a la vez. La oportunidad de exponer públicamente su versión de los hechos. Entiendo que mi marido y su madre tengan una historia que contar, dijo Riley con calma, mirando no solo a Bridget, sino a todos los presentes. Y no voy a entrar en acusaciones ni en explicaciones de terceros. Solo diré que la casa se compró con mis ahorros personales, que todos los documentos son legales y que, si alguien lo duda, estoy dispuesta a aportar pruebas. Hizo una pausa, dando a las palabras la oportunidad de depositarse en la mente de los oyentes, y luego continuó. No me he mudado aquí para causar problemas ni para involucrar a mis vecinos en disputas personales. Solo quiero vivir tranquila en una casa que me ha costado mucho ganar, estar con buena gente y formar parte de este maravilloso barrio. Y agradecería que dejáramos las cuestiones familiares fuera del vecindario. Se hizo el silencio. Riley sentía que el corazón le latía con fuerza, pero intentaba mantener la calma. No sabía si los vecinos la creían, pero al menos había hablado decentemente, sin rabietas ni acusaciones. Bueno, eso suena razonable. La mujer mayor, a quien Riley recordaba como la señora Chapman, fue la primera en romper el silencio. Y tu tarta está muy buena. Eso es lo principal que deben saber los vecinos. Guiñó un ojo provocando la risa de los demás y rebajando la tensión. Estoy de acuerdo, asintió Bridget, y su rostro se suavizó un poco. Siento ser franca, pero todos estamos un poco confundidos por las historias contradictorias. Lo entiendo, sonrió Riley, y agradezco la sinceridad. Prefiero las preguntas directas a las insinuaciones y las puñaladas por la espalda. Después, la conversación derivó con naturalidad hacia otros temas: el trabajo, el tiempo, los planes para el verano. Riley notó un notable cambio de actitud. La gente se mostraba más abierta, le hacían preguntas sobre su trabajo, sus intereses, sus planes para la casa. Algunas personas incluso se ofrecieron a ayudar con el jardín o con pequeñas reparaciones si era necesario. Al final del picnic, Riley se sentía casi parte de la comunidad. Había intercambiado números de teléfono con algunos vecinos, organizado una excursión conjunta al centro de jardinería con Hedda, e incluso había recibido una invitación para el club de lectura semanal que se celebraba los miércoles en casa de Bridget. Cuando estaba a punto de marcharse, Roger, el marido de Hedda, un hombre corpulento de ojos amables y barba gris, se le acercó. Hedda me ha hablado de la situación de tu marido, dijo sin preámbulos. Quiero que sepas que si él o su madre te molestan, si te crean problemas, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Conozco a gente en la policía que puede ayudar sin armar un escándalo. Gracias, le agradeció Riley sinceramente. Espero no llegar a eso, pero es bueno saber que tengo apoyo. No solo tienes apoyo, sino respeto, dijo Roger con seriedad. El modo en que te has comportado hoy, la forma en que has hablado de tu situación, sin acusaciones, con dignidad, ha impresionado a todo el mundo. Apreciamos a los vecinos así. Riley volvió a casa con el corazón más ligero, con la sensación de haber superado un hito importante. No solo había protegido su reputación, sino que lo había hecho como ella quería, con dignidad, sin rebajarse al nivel de Percy y Aldis.
Al acercarse a la casa, vio una bolsa de papel en el porche. Acercándose con cautela, Riley vio que la bolsa contenía un tarro de mermelada casera con una nota adjunta. Bienvenida al barrio. Si necesita ayuda con el jardín, póngase en contacto con James y Ella Horton, casa 27. Riley sonrió, recogiendo el paquete. Parecía que, a pesar de los esfuerzos de Percy, había encontrado su lugar en el barrio. Y lo que era más importante, lo había conseguido siendo fiel a sí misma, sin ceder a la tentación de rebajarse a mezquinas venganzas o acusaciones públicas. Los cálidos rayos del sol de septiembre brillaban a través de las hojas talladas del arce que Riley había plantado en su jardín hacía 3 meses. El árbol era aún muy joven, pero ya mostraba un brillante follaje rojo anaranjado que anunciaba la llegada del otoño. Riley se sentó en el banco del jardín con una taza de té y disfrutó contemplando el resultado de su trabajo. Su jardín se había transformado en los últimos 4 meses. Cuando se mudó, el patio trasero era un aburrido rectángulo de césped rodeado por una valla desnuda. Ahora había rosas, ásteres y crisantemos en flor, hierbas ornamentales a lo largo de los caminos y una acogedora pérgola cubierta de uvas silvestres en la esquina más alejada. Riley había creado un auténtico paraíso, un lugar donde relajarse después del trabajo, leer, reflexionar y recibir a los amigos. Pero no solo cambió el jardín, la propia casa cobró vida. Se llenó de detalles acogedores que la convirtieron en un verdadero hogar, no solo en un lugar donde dormir. En el salón había estanterías llenas de libros favoritos, un mullido sofá con cojines de colores, cuadros de artistas locales en las paredes. La cocina, antes impersonal y estéril, era ahora un deleite para la vista, con cortinas brillantes, una colección de platos de cerámica expuestos en estanterías abiertas y un collage de fotos de Riley con amigos y nuevos vecinos. Sin embargo, el cambio más importante se produjo en la propia Riley. Por primera vez en años, se sentía libre para tomar decisiones sin tener en cuenta las opiniones de los demás, libre para controlar su tiempo y su espacio, libre para ser ella misma. Ya no era la mujer insegura que cuestionaba constantemente sus decisiones y buscaba la aprobación de los demás. Ahora Riley sabía exactamente lo que quería y no tenía miedo de ir tras su objetivo. La vida después de la ruptura con Percy resultó ser plena e interesante. Riley hizo nuevos amigos en el barrio, se unió al club local de jardinería, asistía los miércoles al club de lectura de Bridget Paxton y los fines de semana solía dar largos paseos por el río Tyne con Hedda y Roger. En el trabajo le habían ofrecido dirigir un nuevo proyecto de gran envergadura para modernizar los sistemas de tratamiento de aguas en las zonas septentrionales de Newcastle, lo que significaba no solo un aumento de sueldo, sino también el reconocimiento de sus logros profesionales. Por supuesto, no todo era perfecto. A veces, sobre todo en las tardes lluviosas, Riley se sentía sola, con una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido si su matrimonio hubiera resultado diferente. A veces incluso echaba de menos a Percy, no al hombre en que se había convertido al final de su relación, sino al joven entusiasta del que se había enamorado 15 años atrás. Pero esos momentos de debilidad eran cada vez más raros y su fuerza cada vez menor. De Percy y Aldous Riley había oído hablar poco. Tras un intento infructuoso de poner a los vecinos en su contra, habían parecido desaparecer de su vida. A través de conocidos comunes, se había enterado de que, después de todo, Percy había encontrado trabajo en una pequeña empresa de informática y que Aldous había vuelto a su piso tras terminar las reformas. Riley no había buscado esa información específicamente, pero tampoco la había evitado. El pasado había dejado de ser una herida dolorosa para convertirse simplemente en parte de la historia de su vida. El único recuerdo del aspecto legal de su relación era una carta que el abogado de Percy había recibido hacía un mes,
exigiendo una compensación por su parte de la propiedad adquirida conjuntamente. Riley había entregado la carta a su abogado, quien le había asegurado que una casa comprada con sus ahorros personales no podía considerarse propiedad adquirida conjuntamente, sobre todo porque Percy no había contribuido de forma significativa al presupuesto familiar. No habían llegado nuevas cartas desde entonces, y Riley esperaba que Percy se hubiera dado cuenta de la inutilidad de sus pretensiones. El sonido de un mensaje entrante sacó a Riley de sus cavilaciones. Era Nancy, recordándole la cena de esta noche. Riley había invitado a algunos amigos y vecinos para celebrar un ascenso en el trabajo y mostrarles al mismo tiempo su renovado jardín. Había que terminar los preparativos, y Riley dejó de contemplar los colores otoñales con cierto pesar y se dirigió a la casa. 2 horas más tarde, todo estaba listo. La mesa estaba puesta en la terraza, el asado se cocinaba en el horno, las ensaladas se enfriaban en la nevera y las botellas de vino esperaban su momento en el bar. Riley incluso había tenido tiempo de ducharse y ponerse su nuevo vestido color burdeos, un regalo para sí misma por el cumpleaños que había celebrado el mes pasado. Mirando su reflejo en el espejo, Riley notó un cambio no solo en su estado de ánimo, sino también en su aspecto. Parecía más joven, más fresca, más segura de sí misma. Había desaparecido la eterna arruga del entrecejo, fruto de la preocupación y el estrés constantes. Sus ojos brillaban, y su pelo, que por fin había decidido cortar y teñir, daba a su imagen un acabado elegante. Incluso su postura había cambiado. Ahora Riley se mantenía erguida, con la cabeza alta, sin encorvarse, intentando parecer más pequeña y discreta. El primer timbre sonó a las 7 en punto. La puntualidad era la especialidad de Hedda y Roger. Riley sonrió, deseosa de pasar una velada agradable con las personas a las que se había acercado a lo largo de los meses. «Tengo que ir a la tienda a por vino», dijo Riley a sus invitados a eso de las 9 de la noche, cuando parecía que las existencias de alcohol se agotaban antes de lo previsto. «¿Alguien quiere compañía?» «Yo iré con vosotros», se ofreció Nancy. «También traeremos más hielo, que se nos está acabando». La tarde era cálida y tranquila. Riley y Nancy caminaban lentamente por la calle, comentando los últimos cotilleos de la oficina y los planes para el próximo fin de semana. «Me alegro mucho por ti», dijo Nancy cuando se acercaban a la tienda. «Hace 6 meses eras una persona completamente distinta, como una sombra. Y ahora brillas». Riley sonrió avergonzada. «No exageres. Por fin estoy viviendo mi vida en lugar de intentar cumplir las expectativas de los demás». «De eso se trata», asintió Nancy. «Te has convertido en ti misma, y es maravilloso». Entraron en la tienda, eligieron unas botellas de vino y se dirigieron a la caja registradora. Fue allí, en el luminoso pasillo entre las estanterías de licores, donde Riley vio a Percy. Estaba de pie junto a la caja registradora pagando algunas compras y no reparó en ella de inmediato. Riley tuvo un segundo para decidir si fingir que no lo reconocía, alejarse rápidamente o saludarlo. Optó por lo segundo, sorprendida de su propia calma. «Hola, Percy», dijo acercándose a la caja registradora. Él se dio la vuelta y a Riley le sorprendió el cambio en su aspecto. Percy parecía mayor y de algún modo marchito. El pelo del que siempre había estado tan orgulloso se había debilitado y desteñido, con sombras bajo los ojos y arrugas amargas en las comisuras de la boca. Incluso sus ropas, siempre impecables, parecían ahora arrugadas y menos arregladas. «¿Riley?» Su voz era una mezcla de sorpresa y algo parecido a la vergüenza. «No esperaba verte por aquí». «Vivo cerca», le recordó ella. «¿Cómo te encuentras?» «Estoy bien», se encogió de hombros, pero el gesto no era tan seguro como antes. «Trabajo en Techno Systems. ¿Conoces la empresa?» «He oído hablar de ella», asintió Riley. «Enhorabuena por el trabajo». «Gracias».
Percy se movió incómodo de un pie a otro, claramente inseguro de cómo continuar la conversación. ¿Qué hay de ti? ¿Sigues en Northumbria Water? Sí, me acaban de ascender, dijo Riley con calma, sin alardear, solo constatando el hecho. Dirijo un nuevo proyecto de modernización. Enhorabuena, sonó Percy con sinceridad. Siempre se te ha dado bien lo que haces. Hubo una pausa incómoda. Nancy se apartó con tacto, fingiendo estudiar las etiquetas de las botellas de vino, pero Riley sabía que estaba observando la situación de cerca, lista para intervenir si era necesario. Bueno, tengo que irme, dijo finalmente Percy, recogiendo sus maletas. Ha sido un placer verte. Sí, asintió Riley. Que te vaya bien. Pensó que ese sería el final de su encuentro, pero Percy se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Riley, ¿puedo hablar contigo un momento? ¿A solas? Riley miró a Nancy, que enarcó las cejas interrogante, con una breve inclinación de cabeza hacia su amiga. No pasa nada. Riley se acercó a Percy. Te escucho, dijo mientras salían de la tienda y se detenían en la acera. Quería disculparme. Percy estaba claramente luchando por decir las palabras. Por todo, por la forma en que te he tratado a lo largo de los años, por no apreciarte, por el escándalo de la casa, por intentar poner a los vecinos en tu contra. Fue indigno. Riley lo miró en silencio, intentando averiguar si era sincero o solo otra manipulación. ¿Qué te ha hecho cambiar de punto de vista?, preguntó finalmente. Percy sonrió con amargura. La realidad. Siempre pensé que me necesitabas más que yo a ti, que sin mi aportación intelectual, sin mis ideas y planes, tu vida sería vacía y aburrida, y resulta que soy yo quien no puede hacerlo sin ti, sin tu apoyo, tu fe en mí, tu amor. Dijo la última palabra casi en un susurro, y Riley sintió de pronto una punzada de lástima, no por ella, sino por él, por un hombre que nunca se había dado cuenta de que las relaciones eran asociaciones, no una competición sobre quién necesitaba qué. He estado pensando mucho, continuó Percy, sin esperar su reacción, sobre nosotros, sobre lo que fuimos y en lo que nos hemos convertido, y me di cuenta de que estaba equivocado. Sobre todo, te merecías algo mejor, Riley, un marido mejor, una vida mejor. Me alegro de que te hayas dado cuenta, dijo Riley sinceramente, y acepto tus disculpas. La cara de Percy se iluminó. ¿En serio? Entonces, tal vez, hizo una pausa, como si reuniera fuerzas. Tal vez podríamos volver a intentarlo. ¿Empezar de nuevo? He cambiado, Riley, te lo juro. Tengo un trabajo estable, incluso estoy viendo a un terapeuta para resolver mis problemas. Podríamos... No, Percy, le interrumpió Riley con suavidad pero con firmeza. Me alegro de que estés en el camino del cambio, de verdad, pero nuestra relación ha terminado y no quiero volver a ella. ¿Por qué no? Había una terquedad familiar en sus ojos. Si yo he cambiado, si los dos hemos cambiado, ¿no nos merecemos una segunda oportunidad? No se trata de si la merecemos o no, explicó Riley con paciencia. Se trata de lo que yo quiero, y no quiero volver a una relación que me causó tanto dolor. He creado una nueva vida, Percy, una vida que me hace feliz, y en esa vida no hay lugar para nosotros como pareja. Pero aún te amo, dijo Percy casi con desesperación. Te encanta la idea de mí. Riley negó con la cabeza. La mujer que siempre estuvo ahí para mí, siempre apoyándome, siempre cediendo. Pero ya no soy esa mujer, Percy. Y para serte sincera, no estoy segura de haberte amado nunca de verdad, a ti de verdad, no a la imagen que había creado en mi mente. Percy guardó silencio, digiriendo sus palabras. En sus ojos, Riley pudo ver toda la gama de emociones: dolor, ira, decepción y finalmente humildad. Lo comprendo, dijo finalmente. No puedo decir que lo acepte, pero lo hago. Tienes derecho a ser feliz, Riley, aunque esa felicidad no me incluya. Gracias, dijo Riley con sinceridad.
Y yo deseo que encuentres tu felicidad, Percy. De verdad que sí. ¿Qué pasa con el divorcio?, preguntó de repente. He retirado la petición de indemnización de mi abogado, pero seguimos legalmente casados. Presenté los papeles hace 15 días, le informó Riley. Mi abogado debería haberse puesto en contacto contigo. Ah, asintió Percy. Estaba de viaje de negocios. Aún no había mirado el correo. Bueno, pronto debería ser oficial. Sí, confirmó Riley. Pronto terminaría. Estaban uno frente al otro, dos personas que una vez estuvieron unidas por la promesa del amor eterno, pero que ahora eran casi extraños. Sin embargo, en aquel momento no había hostilidad entre ellos, solo una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido, pero no fue. Tengo que irme, dijo finalmente Riley. Tengo compañía. Por supuesto. Percy dio un paso atrás. No te entretendré. Adiós, Riley. Adiós, Percy. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo de repente. ¿Cómo está tu madre? ¿Está bien? Una sombra recorrió el rostro de Percy. Nosotros no nos hemos hablado en los últimos 2 meses. Después de que me negara a demandarte por robar el dinero de la familia, dijo que la había traicionado y que ya no era su hijo. Riley negó con la cabeza. Lo siento. No lo sientas. Percy sonrió débilmente. Quizás sea lo mejor. Parte de mi terapia consiste en aprender a poner límites sanos. Entonces me alegro por ti, le devolvió la sonrisa Riley. Buena suerte, Percy. Volvió a la tienda, donde Nancy la esperaba con curiosidad y preocupación en el rostro. ¿Va todo bien?, preguntó su amiga. ¿De qué quería hablar? Se ha disculpado, respondió Riley escuetamente, y se ofreció a empezar de nuevo. ¿Y a ti? Me negué, por supuesto. Riley cogió las botellas de vino y se dirigió a la caja registradora. Mi futuro ya no está ligado a él. Pagaron rápidamente y salieron de la tienda. Percy ya no estaba a la vista. Tal vez había decidido evitar volver a verla y se había ido por otro lado. Riley permaneció en silencio todo el camino de vuelta, absorta en sus propios pensamientos. El encuentro con su ex marido no la había sacudido como habría esperado meses atrás. En su lugar, sentía una extraña sensación de cierre, como si un capítulo importante de su vida se hubiera cerrado, dejando paso a nuevas historias. Al acercarse a la casa, Riley oyó risas y música procedentes del jardín. Sus invitados parecían estar pasándoselo en grande sin su anfitriona. A través de las puertas de cristal de la terraza pudo ver a Roger hablando y gesticulando, y a Hedda y los demás invitados riendo, reclinados en sus sillas. «Vamos», dijo Riley, abriendo la puerta. «Nos estaban esperando». La velada continuó en un ambiente cálido y amistoso. Nadie notó la breve ausencia de la anfitriona, o incluso si la notaron, no hicieron ningún comentario. Las conversaciones fluyeron fácil y despreocupadamente, pasando del trabajo a los planes de vacaciones, de las últimas noticias del barrio a discusiones sobre libros y películas. Riley se sentía como en casa, entre gente que la apreciaba por lo que era, no por lo que querían que fuera. Hacia medianoche, los invitados empezaron a dispersarse, despidiéndose cordialmente y agradeciendo una velada maravillosa. Nancy se quedó para ayudar a limpiar, a pesar de las protestas de Riley de que podía hacerse por la mañana. ¿De verdad te ha disgustado ver a Percy?, preguntó Nancy mientras cargaban el lavavajillas. Has estado como cavilando toda la noche. Riley se lo pensó un momento. No me ha disgustado. Me hizo pensar en lo mucho que he cambiado. Hace 6 meses habría aceptado su proposición, por miedo a la soledad, por costumbre, por un falso sentido del deber. Pero ahora miró alrededor de la cocina, abarcando mentalmente la casa, el jardín, su nueva vida. Ahora sé que merezco más. Merezco ser feliz a mi manera. Nancy sonrió y abrazó a su amiga. Terminada la limpieza, salieron a la terraza con sus últimas copas de vino. La noche era clara y cálida. El jardín olía a flores de otoño y a manzanas maduras.
Por los nuevos comienzos. Nancy levantó su copa. Por los nuevos comienzos, repitió Riley, chocando su copa con la de su amiga. Se reclinó en la silla y miró al cielo estrellado. La vida no era perfecta, nunca lo era. Le esperaban nuevos retos, nuevos problemas, tal vez incluso un nuevo amor. Pero ahora mismo, en ese momento, Riley Abbott era absoluta e incondicionalmente feliz, y ese era el logro más importante de su vida.